Te digo que el que no tiene de africano o de español tiene de chino o las tres ligas. Cuando muchos chinos fueron contratados, un valor legal. Entonces de ahí surgió la frase que hasta hoy sobrevive de te engañaron como un chino. Médico, ¿quién fue? Porque existió de verdad. Su nombre fue Chan Pong Pian. O sea que tocaría a una china por cada 90 chinos. De hecho se puede ver todo en el desarrollo que tuvo, sobre todo el barrio chino como... Mis queridos y queridas, bienvenidos un día más a este canal. El día de hoy vamos a estar hablando de chinos, mi amor. Y tú dirás, ¿cómo que chinos? Chinos en Cuba. Bueno, Cuba ha sido muy influenciada por muchas culturas, y una de las culturas que más influenció a Cuba fue la cultura china. Los chinos estuvieron en Cuba, y como aquí decimos, el que no tiene de Congo tiene carabalí. Yo te digo que el que no tiene de africano o de español tiene de chino o las tres ligadas. Así que el día de hoy te voy a estar contando un poco de la inmigración en Cuba y cómo hicieron, cómo sobrevivieron, todo lo que pasó. Te voy a estar contando todo esto en este video, así que sin más bla bla bla, empecemos. La inmigración china hacia Cuba inició en 1847, cuando muchos chinos fueron contratados, y luego te voy a explicar por qué contratados, para trabajar en el campo, para trabajar en los cultivos, sobre todo de caña. Pues esta sería una mano de obra muy barata y eficaz. Querían que fuera el reemplazo de los africanos. Cientos de miles de chinos partieron hacia Cuba con el plan de trabajar y ganar dinero de forma honesta, para cuando se terminaran sus contratos regresar de nuevo a su país. Aunque muchos sí se quedaron, pero ese era el plan inicial. Como dato curioso, los contratos decían que eran por 8 años. Pero bueno, según el historiador Julio Lee Reverend, entre 1847 y 1874 llegaron a Cuba alrededor de 150.000 chinos, casi todos hombres. Muchos de estos fueron vendidos con contratos falsos, pues sí, les daban el papel, lo firmaban, pero ese papel no tenía ningún valor legal. Entonces de ahí surgió la frase que hasta hoy sobrevive de te engañaron como un chino, pues mostraban como ingenuidad en esos aspectos, pues venían confiados de que de verdad iban a trabajar como hombres libres en los campos de caña, y cuando llegaron aquí se encontraron que la cosa no era para nada así. Lograron emanciparse en 1877 con la firma del Tratado Chino-Español. En este tratado se prohibía la contratación, más no la inmigración. O sea, podían seguir viniendo, pero ya no podían ser contratados para trabajar en Cuba. Pero mi amor, si hablamos de chinos, tenemos que hablar obviamente del médico chino, que fue tan popular que se ganó hasta su propia frase, esa que dice: a ti no te salva ni el médico chino. Y ahora, ¿por qué te decía esta frase? Pues muy bien, vamos a hablar un poquito de este médico, quién fue, porque existió de verdad. Su nombre fue Chan Pong Pian, pero se le conoció en La Habana como Juan Chan Bong Bia. O sea, le cambiaron ahí un poco la pronunciación al chino. Llegó a La Habana en 1858 y en muy poco tiempo logró establecer su consulta. Legalmente no tenía estudios de medicina, no tenía un título, no había estudiado esta carrera como tal, pero tenía mucho conocimiento de botánica, de plantas medicinales, de medicina tradicional china. Entonces empezó a hacerse muy popular, pues gente llegaba a su consulta sin esperanza después de haber recibido diagnósticos de que no iban a resolver, y de alguna manera el chino resolvía. Con la pena, I'm sorry for everybody. Como dato curioso, hay que decir que él mismo confeccionaba los medicamentos que utilizaba en la medicina y que también recetaba a sus pacientes, y ejercía la medicina de forma gratuita, o sea, no te cobraba un peso. A su consulta llegaban personas de todos los niveles sociales, desde gente con mucho dinero hasta gente
en 0 pesos, y todo se basaba más bien en vez de cobrar, en recibir donaciones, contribuciones para que siguiera ejerciendo. Acusado de ejercicio ilegal de la medicina, se traslada hacia Cárdenas y allí fallece en 1852, pero su legado como precursor de la medicina china en La Habana es innombrable. Así que esta fue la historia del médico chino. Miren, si algo caracterizó a la inmigración china hacia Cuba es que fue brutalmente masculina. En el censo que se hizo en 1899, y me voy a apoyar aquí de datos porque estos números hay que decirlo, en el censo de población de 1899, realizado por el gobierno interventor, se reveló que en la isla vivían 14.857 personas chinas, y de ellas solo 163 eran mujeres, o sea que tocaría a una china por cada 90 chinos. Esto era entendible, pues eran los hombres los que se aventuraban para crear fortunas en el exterior. La comunidad china en Cuba fue una de las más importantes y prósperas en América, y a fuerza de constancia y trabajo duro muchos prosperaron, empezaron a crear muchos comercios, empezaron a crear sus propios negocios, sus cafeterías, bueno, todo, empezaron a expandirse. De hecho se puede ver todo en el desarrollo que tuvo sobre todo el barrio chino como tal. El estatus entre los chinos se establecía de esta manera: se veía tu poder, se veía tu economía si tú mandabas a buscar una esposa a China y la traías para casarte con ella. Eso era una muestra de que eras influyente, de que tenías dinero, pues los papeles no eran fácil, los pasajes no eran fácil, y además el hecho de demostrarle a la familia de esa persona que buscaste en China que tú tenías una vida solvente no era tan fácil. No era que los padres ahí te dejaran ir a las chinitas así como si nada. No, tenías que demostrarle que tú tenías un negocio solvente. Entonces los hombres que se casaron con chinas eran los hombres que tenían más poder adquisitivo. Un chino normal, un chino promedio de esa época no se podía permitir de ninguna manera casarse con una china. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Pues se empezaron a casar con mestizas, con negras, con esclavas. De hecho, hubo algunos casos donde muchos chinos compraron a esclavas para casarse con ellas, liberarlas y casarse con ellas. Durante la guerra de los 10 años, muchos chinos se unieron a la lucha. Se dice que fueron alrededor de 2.000 chinos los que participaron en la guerra de los 10 años. En 1902, la Orden 155 del gobernador Leonard Wood comenzó a limitar la entrada de los inmigrantes chinos, pues ya no se quería que estuviera esa avalancha de emigración, y como muchos de los chinos habían prosperado con sus comercios, pues obviamente la voz se corría y seguían llegando muchos chinos queriendo prosperar igual que sus coterráneos, que sus compatriotas. Con el triunfo de la revolución, pues la situación política y económica cambió drásticamente. Entonces muchos de los chinos que vivían aquí en Cuba inmigraron de nuevo y se radicaron en Estados Unidos, concretamente en la Florida, junto con los cubanos que también partieron hacia allá. Y bueno, esta fue la historia, bueno, parte de la historia que engloba a los chinos. Coméntenme ahí abajo si quieren que haga un video en el barrio chino mostrando cómo se ve actualmente el barrio chino y comparándolo con fotos de la época. Tal vez eso sería un poquito interesante. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan descubierto algo interesante, que se hayan entretenido. Si te gustó, obviamente déjame tu like, comenta, comparte, compartir, escribir, y me ayudas un montón. Nos vemos en un próximo video. Chao.